siguiente invitado, el psicólogo magíster César Uribe Neira, quien va a tener a cargo la siguiente disertación. Permítame presentarlo por la venia de nuestro distinguido ponente. Él es psicólogo educacional, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y en la actualidad es consultor de Mindes, y asimismo comparte su labor a nivel de la docencia en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente también en la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina del Cusco, docente de la Academia de la Magistratura, y él es máster también en Democracia y Educación en Valores de la Universidad de Barcelona. Bueno, sin más, vamos a pedir un fuerte aplauso para recibir realmente el reconocimiento. Siempre ocurre que en estas situaciones dicen que es la ley de Murphy, ¿no? Cuando uno más necesita los recursos técnicos, siempre en el momento preciso suelen fallar, en este caso por una torpeza. Para mí es un gusto, agradezco al observatorio, agradezco también el regalo anticipado de sus aplausos antes de escuchar mi exposición. Lo malo de eso es que el regalo no hay cómo devolverlo después, porque si no les gusta la exposición, yo me llevo los regalos, pero ustedes se llevan la insatisfacción y ya me regalaron su agradecimiento y gratitud. Gracias por ese regalo anticipado y trataré de hacer honor precisamente a ese reconocimiento. El tema que nos convoca y que el observatorio, quien gentilmente ha depositado la confianza para tener estos minutos de diálogo con ustedes, es el tema de cultura de paz en las escuelas. Tema que en lo personal tiene para mí una gran significación, porque es precisamente a partir del conocimiento de este tema, y estoy hablando hace más o menos unos 15 años atrás, es que me meto, por decirlo de alguna forma, en desarrollar un conjunto de ideas y profesionalmente venir trabajando en lo mismo. Cuando pensamos en una cultura de paz, estamos pensando sin duda en un contexto, como lo explicaban en la presentación y en la introducción del tema, en un contexto mucho más amplio de lo que significa pensar específicamente en el motivo de estas jornadas, vale decir, pensar específicamente en el bullying. La pregunta que tendríamos que hacernos inicialmente es si el bullying es un problema o más bien es una consecuencia. Desde mi presentación yo diría que el bullying es una consecuencia. Lo que estamos viendo hoy en día es un efecto que ocurre negativamente, por cierto, en nuestras escuelas, en donde nos hemos detenido a mirarlo, porque yo me atrevería a generalizar que el bullying es un problema no solamente de escuelas, sino es un problema social. El insulto y la agresión, si fuera diaria y cotidiana, seguramente tendríamos que hablar de un bullying social. Aquella persona que conduce un auto y que nos toca el claxon sistemáticamente todos los días, está generando una agresión sobre nosotros. Y que si bien no tiene las características exactas con las que ha sido también descrito el bullying y sus conductas, podríamos también considerar como un hostigamiento personal. Y si hay una intencionalidad de ese señor que cada vez que pasa por nuestra casa específicamente nos revienta el oído con el sonido de su bocina, también tendríamos que pensar que el bullying no solamente existe en la escuela, sino también existe socialmente. Preguntémonos entonces, ¿y por qué esto ocurre? ¿Por qué ocurre que existen comportamientos específicos de violencia y de agresión sobre los demás? Y no podemos respondernos que es porque existe el bullying, porque si no estaríamos haciendo una tautología, ¿no? O sea, ¿por qué hay agresión? Porque hay bullying. ¿Y por qué hay bullying? Porque hay agresión. Y no salimos del tema circular si no trascendemos que desde una construcción de análisis
tendríamos que mirar que el bullying es una consecuencia y que hay un problema específico en nuestras estructuras sociales que se denomina violencia. Y la violencia no es un tema que aparece en los últimos 10 años, sino que es un problema que tenemos desde hace muchas décadas y que tiene muchas expresiones y que hoy vemos que en la escuela se manifiesta específicamente a partir de este tipo de comportamientos. Desde esa perspectiva, pensar en una cultura de paz, entonces, es pensar precisamente en los conceptos que implica cuando hablamos o cuando empleamos la denominación cultura. Vale decir, hábitos, tradiciones, historia, costumbres, comportamientos, valores o apreciaciones. Es decir, hay un conjunto de elementos que forman la cultura. Y así como hay una cultura de paz, también podríamos decir de que hay una cultura de la violencia, es decir, donde hay hábitos, pensamientos, tradiciones, costumbres y valoraciones en donde la violencia tiene una importancia. Me explico. Si nosotros preferimos conquistar el poder, no estoy hablando del poder político, sino de la posibilidad de dominar algo, un escenario, a través de la presión, a través del uso de la violencia en sus distintas manifestaciones, en vez de utilizar el diálogo, el entendimiento, la comunicación, la construcción participativa, yo estoy colocando dentro de mis decisiones valorativas que el método, la estrategia o la forma de conquistar el poder es más valiosa aquella que utiliza la presión y que utiliza la agresión por encima de otras actitudes como podría ser el diálogo y la comunicación. En otras palabras, estamos mirando de que el problema de fondo es que hemos colocado en nuestras decisiones personales, sociales, políticas y hasta económicas, valores que determinan que socialmente y que en la escuela específicamente las formas de convivencia se expresen predominantemente bajo determinadas apreciaciones que no son exactamente las valoraciones que necesitamos para construir una cultura diferente, vale decir, una cultura de paz. ¿Me explico? Si los niños o los adolescentes en una escuela prefieren resolver un problema agrediendo verbalmente o agrediendo físicamente o extorsionando a sus compañeros, quiere decir dos cosas. Primero, que no aprendieron a utilizar otros recursos y otras valoraciones para resolver el problema. Segundo, que socialmente es mucho más aceptado utilizar la agresión física y verbal para resolver los problemas. Y tercero, que encontramos una respuesta positiva de la sociedad, sea callando, sea admitiendo o sea solapando los efectos que pudiera tener, asumiendo que esto es lícito y válido. Yo les cuento una anécdota cercana y muy reciente. El fin de semana, un matrimonio joven, por lo tanto gente joven que asistía al matrimonio. El matrimonio empieza al mediodía. Ustedes se imaginan cómo se llega si empieza al mediodía a las 9 de la noche, ¿no? Ya se imaginan cómo la gente llega a las 9 de la noche. Y empieza la burla, los efectos del alcohol, la chacota, y hay una chica que se empieza a burlar de la música. Y así empieza el tema tan tonto, y se empieza a burlar de la música, y se ríe del que pone la música, y se burla del DJ, ¿no? Y hace sorna de esto, y entonces hay gente, los organizadores del matrimonio, los hermanos y todo, que no toleran el asunto. Y empiezan las agresiones verbales. Y la otra persona, ambas partes alcoholizadas, insiste en seguir burlándose de la música. Empieza una discusión, un tumulto y todo lo demás,
y sale un puño, que la lleva a la clínica a esta chica. Lo más triste del escenario, además, por cierto, de la agresión desde todo punto de vista injustificada, está el silencio social que se hace del agresor. Y el comentario alrededor de esto es: se lo buscó. Razonamiento que a veces es muy frecuente en nosotros. Ah, bueno, pues se lo merecía, ¿no? Se merecía la agresión, se merecía, es tan tonto que se lo merecía, o es tan fastidioso que se lo merecía. Si ese es el razonamiento social, ¿qué podemos esperar de lo que ocurre en las escuelas? Y me atrevo a hacer esa transposición en estas dos premisas, porque el problema, como les dije hace un momento de fondo, es qué estoy yo valorando cuando tomo una decisión. Cuando yo decido bajarme del auto, del micro, y hacerle problema a alguien, y pegarle, y insultarlo, es porque estoy decidiendo que eso es mejor que no hacerlo o que hacerlo de otra forma. Y lo preocupante es que socialmente hemos decidido, porque así es, lo hemos decidido, que hay comportamientos que son valorativamente más apreciables desde mi punto de vista, aunque sea equivocado, y que por lo tanto yo los hago, los privilegio, y que lamentablemente la sociedad admite. Lo que viene ocurriendo hoy en día en Cajamarca, en Huancavelica, en Andahuaylas y en Cañete y en Madre de Dios, ¿qué nos está diciendo? Y escuchemos las declaraciones. Si alguien muere, no es culpa mía, así yo lo haya matado, no. No, si alguien muere, no es mi culpa. Es culpa de quien no me quiere escuchar. Y entonces viene el dilema. ¿Y cuál es el problema entonces de la violencia? ¿Del que no quiere escuchar? ¿Del que genera la violencia? ¿O de ambos, como me dicen? Pero si es de ambos, ¿cuáles son los niveles de responsabilidad? Podemos y se justifica el empleo de la violencia si alguien no me escucha. Es como si ahorita yo pescara a uno de ustedes distraído y voy y le encajo una cachetada, ¿no? Le digo: oye, ¿por qué no me estás escuchando? Para eso pagas, para eso vienes, ¿no? Y si no te interesa, vete. O sea, ¿se admitiría ese nivel de violencia? No, claro, porque yo uso terno, porque ustedes son profesionales y yo también. Pero sí se admite ese nivel de violencia cuando la población dice: bueno, tú no me escuchas, no me interesa si alguien muere y si hay 1000 o 2000 personas que están sufriendo y porque no pueden transitar por la calle. ¿Cuáles son las valoraciones que socialmente estamos asumiendo y sobre las cuales estamos decidiendo y privilegiando? Yo creo que el problema empieza precisamente por ahí. La escuela es, y lo han dicho muchísimos autores, es una caja de resonancia de lo que socialmente ocurre en la sociedad. Y dentro de esa perspectiva, el problema hay que analizarlo en la escuela, por cierto, porque para eso estamos acá. Pero no podemos perder de vista de que en el contexto social hay un conjunto de valoraciones que son y que privilegian además el uso de la violencia y que la admiten, a veces solapadamente. Y nosotros mismos somos también copartícipes de lo mismo. Cuando alguien se cae, se tropieza, y antes habíamos tenido una discusión, decimos: qué bien, calladito, en silencio, en nuestro silencio mental, y decimos: qué bien, eso le pasa por malo. Es decir, estamos justificando que, entre comillas, el destino se encargue violentamente de castigar y de sancionar a alguien que por alguna razón no nos cae bien o que por alguna razón hemos discutido. ¿Qué hay entonces y qué es lo que resuena valorativamente en cada uno de nosotros? Es algo que tendríamos que pensar
y que tendríamos que meditar, porque muchos de los problemas de la violencia empiezan en cada uno de nosotros. La UNESCO ya hace bastante tiempo atrás, en el año 2000, declara la década de la cultura de paz, cosa que no ha sonado ni tronado, lamentablemente. Del 2000 al 2010 es la década de cultura de paz, y que declara la UNESCO que debería trabajarse en todos los espacios formativos de la persona. Y dice la UNESCO, la violencia empieza en la mente de los hombres. Y es en la mente en donde tendríamos que empezar a actuar. Desde esa perspectiva, tal vez para algunos críticamente incompleta, porque también son las estructuras, desde mi punto de vista, las que son generadoras de violencia, pero si nos quedamos con esa expresión de la UNESCO, tendríamos que pensar entonces también que la actuación sobre el bullying como desafío o como consecuencia habría que trabajarlo no solamente con medidas de control, con medidas normativas, con medidas condicionantes, sino también el llegar a incidir sobre la mente de las personas para saber cómo estamos valorando las cosas. Nadie elige una conducta violenta de manera gratuita, o porque no lo aprendió para hacerlo de otra forma, o porque son los modelos valorativos que más apreciamos en detrimento de otros modelos valorativos que orientan hacia el desarrollo de una cultura de paz y de un entendimiento entre las partes. Esa es la introducción. Ahora vamos a ver qué hay en la presentación. ¿Dónde está? Me mueve, se aprovechan que yo estoy de espaldas para... Me desplazo para acá. Bueno, para ubicarnos dentro de la escuela, esta viñeta, que es de Francesco Tonucci, un pedagogo italiano y que yo suelo usar generalmente en muchas de mis presentaciones, nos plantea cómo el estudiante, el niño en este caso, llega cargado de fantasías, ilusiones, y que lleva a la escuela todo un mundo infantil, que si es adolescente llevará un mundo adolescente, que lamentablemente a veces la escuela no sabe identificar, no sabe reconocer y no sabe darle la ubicación necesaria para poder entender lo que significa ser niño y lo que significa ser adolescente. Hay que pensar a la escuela como aquel espacio sobre el cual llega una población con características fundamentales de infancia o con características fundamentales de adolescencia. Y primera pregunta que tendríamos que hacernos: ¿la escuela estará recepcionando adecuadamente todo ese mundo infantil y todo ese mundo adolescente para evitar que luego yo sienta disconformidad de asistir a la escuela? Para ninguno de nosotros es sorprendente cómo los niños llegan alegres a la escuela y se van tristes, ¿no? Los niños en inicial mueren por la escuela, generalmente. Llegan felices, cantan, se divierten. Sin embargo, la sociedad tampoco entiende eso, porque dice, ¿para qué llevarlos a la educación inicial si solamente van a jugar y cantar? Ya deberían estar aprendiendo teorema de Pitágoras a los 5 años. Porque los padres, y todavía, disculpen los maestros, si son padres y maestros, quieren que la escuela los convierta y les dé cantidad de conocimientos. Pero ¿no será esa respuesta también una respuesta agresiva a la propia psicología del niño? ¿No estaremos desde ya provocando una reacción? Es como si ustedes estuvieran preparados para llegar a un espacio en donde esperan que ese espacio los comprenda, los acepte, los acoja, los acompañe, y de pronto el ambiente solo les plantea exigencias.
de cómo deben sentarse, de cómo deben pararse, de cómo deben hablar, de cómo deben jugar, etc., etc. No quiere decir que no desarrollemos nuevos comportamientos, pero ¿cómo desarrollar nuevos comportamientos si no hemos aceptado siquiera quien está sentado delante de nosotros? Y es una primera expresión de violencia en la escuela, la no aceptación. Y cuando yo no acepto a alguien, estoy diciéndole: tú no me gustas, tú no eres lo que yo espero, yo te voy a convertir en lo que debes ser. Por lo tanto, todo lo que eres tú no sirve. Y ese es el mensaje subyacente que existe cuando nosotros basamos una educación sustancialmente en las exigencias y en los cumplimientos. Si tú no estás preparado para cumplir, si tú no estás preparado para formar parte de mi reino, entonces anda afuera para que te arreglen, te compongan o los psicólogos te reparen, y cuando estés reparado, recién vienes a mí. Esa ya es de saque una expresión de violencia del sistema. Insisto, no estoy diciendo que los niños y los adolescentes no tengan que desarrollar nuevos comportamientos y no tengan que incorporar nuevas conductas, pero las nuevas conductas y los nuevos comportamientos y los nuevos conocimientos solamente van a ser desarrollados si y solo si aceptamos lo que son ellos. La aceptación es pieza fundamental para iniciar un nuevo aprendizaje. Yo, ¿cómo genero un nuevo aprendizaje si no acepto lo que tú eres? Y si yo no me siento aceptado, ¿cuál es el sentimiento que subyace a ese? La exclusión. Y si yo me siento excluido, bueno, no en vano encontramos un alto porcentaje de suicidios en la escuela, por N razones, pero también porque hay una no aceptación tácita de lo que es el fracaso escolar, los comportamientos esperados, la convivencia, etc., etc. Yo creo que esta pregunta ya la respondí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué cada vez necesitamos hablar más de valores, de cultura de paz, de democracia? Pues precisamente por todo lo que he venido diciendo. Porque en términos estructurales y en términos de sociedad hay una serie de condiciones sobre las cuales, si no las reflexionamos y no las pensamos, corremos el riesgo de convertirnos en decisores técnicos de nuevas cosas, de nuevas estrategias y de nuevas metodologías, perdiendo de vista de que hay un contexto mayor que se llama sociedad, y que dentro de ese contexto mayor hay otros componentes que se llaman pensamientos, ideologías y valoraciones, que están y que forman parte de nuestro diario vivir y de nuestra cotidianidad valorativa, y de las que hacemos uso permanentemente. El hecho de ustedes estar acá un día sábado soportando lo que yo estoy diciendo significa que ustedes han puesto en la balanza que en vez de estar en su casa o en vez de estar de shopping o de alguna cosa más entretenida que escuchar a una persona, ustedes han puesto en sus valoraciones la posibilidad de estar acá. Y esa es una decisión valorativa. Como que también podría haber sido todo lo contrario, y es otra decisión valorativa. Permanentemente, día a día y en cada momento, estamos tomando decisiones, y esas decisiones son decisiones valorativas. Por eso insisto que cuando un niño o un adolescente decide hacer algo en contra de otra persona, es porque subyace un valor que está admitido socialmente, porque subyace un valor que está admitido familiarmente, y porque subyace un valor que probablemente la escuela también, de una manera solapada, lo esté admitiendo. Hay, sin duda, un conjunto de razones específicas sobre las cuales la sociedad actúa, y lamentablemente estos elementos hacen o generan que la violencia y que la agresión esté instalada
a veces institucionalmente en nuestra sociedad. Para abreviar, me quiero referir solo a dos aspectos importantes. El primero de ellos es que está muy instalado socialmente el valor de lo útil, de lo funcional, de lo que sirve, de lo que es práctico. Y en ese sentido, generalmente, cada uno de nosotros, en los distintos ámbitos en donde nos desenvolvemos, la funcionabilidad o la utilidad o el valor de la utilidad predomina por encima de otros. La escuela es uno de esos escenarios. Por ejemplo, el sistema educativo nos habla de una serie de intenciones y de valoraciones sobre la persona. Pero cuando tenemos que decidir realmente lo que vale la escuela, el criterio valorativo es uno: si funcionas o no funcionas. Si funcionas me refiero a si has logrado los aprendizajes necesarios para yo valorarte. En otras palabras, no hablo solamente ahora de la escuela, sino de cualquier sistema educativo. La universidad es igual. Tú puedes ser colaborativo, puedes ser buena persona, puedes ser perseverante, puedes ser comunicativo, puedes desarrollar excelentes relaciones interpersonales, pero si tú desapruebas mi curso, desapruebas el curso y tú no vales. Si estamos pensando específicamente en la escuela, que propugna una formación integral, tendríamos que pensar también que los criterios valorativos de nuestros estudiantes tendrían que ser equitativos o algo equitativos. Pero si no sirve de nada que tú seas un buen estudiante en el sentido de una buena persona, que seas colaborativo, que seas buen amigo, que seas servicial, que seas solidario, pero que no te entra la raíz cuadrada y que por lo tanto estás desaprobado, la pregunta es: ¿cómo estamos valorando o sopesando aquellas cualidades, aquellas valoraciones positivas del estudiante con relación al privilegio que significa fundamentalmente el éxito cognitivo de los estudiantes? Si yo concluyo y digo como estudiante, ¿de qué me sirve todo ello? ¿Me sirve de algo? No, porque igual el profesor que me echaba tantas flores, hoy me descalifica y no me sirve de nada. Más de uno de nosotros ha pasado por la experiencia de que nuestra profesora o nuestro profesor nos ha dicho: esfuérzate, haz lo mejor que puedes, da todo de ti. Y claro, y uno hace eso, pero al final no logra lo que uno quiere, y la profesora al final te dice: lo siento, pero estás calado. Yo no sé si alguno lo ha sentido. En lo personal sí, no hablo de resentimiento por si acaso, pero sí debo decir de que la sensación de frustración que uno tiene, porque cuando a ti te dicen: esfuérzate, haz lo mejor que puedes, estudia bastante, uno en el imaginario está pensando: seguramente todo eso me va a servir para aprobar, ¿no? Pero no puede ser mentira, porque no sirve para eso. ¿Cómo buscamos un punto de equilibrio? Porque tampoco estoy diciendo que no tengamos metas cognitivas, porque también para eso vamos a la escuela. Pero pareciera que hay una desproporción entre las metas cognitivas y las metas de desarrollo personal. Y esa desproporción privilegia lo cognitivo, y en las valoraciones que el sistema en general hace, ese privilegio tiene mayor peso que los comportamientos que queremos formar. Contradictoriamente, luego, cuando egresamos del sistema educativo, curiosamente lo que nos piden los trabajos es que seamos tolerantes, que sepamos trabajar en equipo, que además mostremos competencias de compañerismo y convivencia, que seamos propositivos, que tengamos iniciativas. Sí, también trae tu cartón. Pero hoy en día, es más,
esta famosa iniciativa de los coaching, si así se dice, ¿no? Que incide no en tanto en lo que sabes, sino en tu capacidad de liderazgo, en cómo puedes ser una persona proactiva, asertiva y todas las IVAs que se han inventado alrededor de esto. Resulta que eso es más importante, pero resulta que el sistema educativo no te forma para eso, ni lo ha privilegiado durante 11 y hasta 20 años que pasamos estudiando y formándonos. Entonces, ni siquiera hay un contrasentido valorativo, sino que además hay una deficiente preparación para la vida misma. Que hoy, por lo menos en el discurso, se exige cada vez más y con mayor vigencia que tengamos cualidades personales, que abracemos y que seamos sujetos éticos, y sin embargo la formación está privilegiando otros elementos que, en vez de generar conductas hacia una cultura de paz, lo que genera son comportamientos de mayor agresión en cada uno de nosotros. ¿Y qué más había dicho? ¿Qué iba a decir? Bueno, les decía, y lo otro es el fin de las ideologías y de las utopías, que era el segundo comentario que quería hacer de esta diapositiva. Lamentablemente, hoy en día nos animan pocas cosas por las cuales hay que perseguir, luchar y perseverar. ¿Creemos realmente en una sociedad que se respeten los unos con los otros? ¿Creemos en eso? Cuando abrazamos, nos enamoramos, no estoy pensando en el sexo opuesto, estoy pensando en las ideas. Cuando abrazamos y nos enamoramos de las ideas, queremos que las ideas predominen, queremos que las ideas se ejecuten y tratamos permanentemente de conquistarla y además de contagiar a los demás la idea que consideramos que es buena. Si creemos en una sociedad democrática, deberíamos no solamente discursiarla, sino deberíamos pensar en cómo la construimos y cómo nos contagiamos todos de creer en una democracia que supone no el gobierno y el poder de las mayorías numéricas, no de los que sacaron más puntos, sino de la democracia como la construcción del consenso y la búsqueda del bien común, no del bien de las mayorías, que es un discurso que, creo yo, no refleja realmente el sentido profundo y trascendente de la democracia, sino el bien común de todos sin excepción. Si hablamos de inclusión, no pueden haber dos que no estén contentos, no pueden haber dos, y como son dos son invisibles, ¿no? Si hay 100 que sí están contentos. Sorry pues con los dos, ¿no? Piñas. Como si los dos fueran invisibles, y son tan personas y con tantos derechos como cada uno de nosotros. Desde esa perspectiva, cuando creemos en una ideología, cuando creemos en una utopía, en un sueño, que hoy cada vez se cree menos, estamos perdiendo la posibilidad de una construcción colectiva que nos anime a trabajar sobre un bien común. ¿Qué tipo de escuelas queremos? ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Qué es lo que deseamos con relación a la educación y a la escuela? Si eso no está claro, corremos el riesgo de convertirnos en técnicos, es decir, en aprender estrategias, metodologías y en buscar su eficiente aplicación. Pero si creemos en una utopía, si creemos en un sueño de convertir a la escuela como el espacio en donde se genera una cultura de paz, vale decir, en donde la convivencia, el respeto y los valores fundamentales son parte del espíritu y de la columna vertebral de la escuela, probablemente tendríamos escuelas diferentes. Pero si no tenemos esa comunión de ideas, que la palabra comunión, dicho sea de paso, viene de común unión, es decir, que una unión común, colectiva entre todos, sobre ideas concretas que nos animen a definir cómo debe ser la escuela. Si esa comunión de ideas no existe,
pensar en el bullying o en cualquier otro problema como la anorexia y la violencia y etc., etc., corremos el riesgo de que nos convirtamos en técnicos, aplicadores y no en personas y profesionales que conceptualmente están abrazando y están considerando un sueño y una utopía de construir a la escuela desde una perspectiva diferente. Y entonces creo que esas características sociales y otras más son importantes de pensar antes de tomar una decisión y arriesgarnos a ser una escuela diferente. Pero además, ¿por qué? ¿Por qué estamos en esta discusión y por qué estamos en este problema? Porque también hemos olvidado que la persona es única y diversa, que la persona es una unidad, que la persona es una complejidad, que la persona es dinámica y que la persona tiene una dimensión espiritual. Nos hemos olvidado de todas esas características de la persona y pensamos que la persona es un ser funcional, nada más. Es decir, que debe aprender algo para hacer algo. Y si lo hace bien, vale. Y si lo hace mal, no vale. Desechable. La escuela y el sistema educativo en general, superior y básico, ha perdido de vista que lo que tiene en su seno son personas. Al dejar de pensar en la persona como tal, estamos perdiendo el valor más esencial, nuclear de la sociedad. El núcleo celular de la sociedad es la persona. Si yo cruzo por la calle y no me interesa empujar, atropellar, ensuciar a una persona, es porque la persona no importa, pues. Así de sencillo. No digamos que a mí me importa la persona si saliendo a la calle me voy a pelear con el primero que se me cruza, porque ese que se me ha cruzado también es persona. Si la persona me importa, no voy a humillar a un niño y pararlo en el rincón porque no entendió lo que yo brillantemente he tratado de explicar, porque entonces no me importa la persona del niño. Como que también me debe importar la persona del agresor y del agredido, porque ambas son personas, pero ambos actúan de una manera diferente y mi labor profesional es saber por qué uno actúa de una manera diferente y el otro también. La persona entonces constituye, desde mi punto de vista, el valor más importante y el que hemos dejado de lado, porque no logramos comprender su real dimensión. Nosotros actuamos no solo con el pensamiento. Si queremos ser un poco metafóricos, actuamos con el corazón y el pensamiento, y a veces con el hígado también. Pero visceralmente, como lo querramos explicar, nunca actuamos solo con un componente de la persona, actuamos como una unidad. Y esa unidad se pierde de vista cuando pensamos que en la escuela solo se actúa cognitivamente. Y por eso es que lamentablemente la escuela en general sigue privilegiando solo el tema cognitivo. Hablamos de una educación integral y creemos que la integralidad está porque hacemos talleres de danza, porque hacemos talleres de música, porque hacemos talleres de electrónica, de vestido y de qué sé yo, y creemos cognitivamente que poniendo cursos de distinta naturaleza en las distintas áreas curriculares estamos formando integralmente. Graso error. Porque la integralidad no está en la cantidad de áreas curriculares o de talleres. La integralidad está en la cabeza de cada uno de nosotros para entender que quien está al frente es una persona total, con sentimientos, con emociones, con pasado, con historia, y que cada una de las historias de nosotros son diferentes. Y qué difícil entonces es tener 30 estudiantes porque son 30 mundos diferentes, con 30 historias diferentes.
con 30 complejidades diferentes y con 30 dinámicas de vida diferentes. Pero creemos que con una medida manejamos a los 30. Qué curioso. Y hablamos de integralidad. Y hablamos de personalización de la educación. Y lo ponemos en todos los carteles que ofrecen educación. Nosotros ofrecemos una educación personalizada. Como si decirlo supone la facilidad de ejecutarlo, y yo creo que la docencia en sí y el espacio de la escuela es el espacio más complicado y más complejo que existe. Y responsabilidad nuestra es tratar de entender ese espacio y tratar de entender quiénes son los sujetos que preocupan y que ocupan ese espacio. Queremos que todos caminen igual y no nos interesa esa complejidad. Queremos que todos aprendan igual y no nos interesa esa complejidad. Queremos que todos vayan a la misma velocidad y no nos interesa esa complejidad. Queremos que todos se comporten igual y no entendemos esa complejidad. Este entendimiento no supone inacción, por si acaso. Yo no estoy diciendo, bueno, como todos son diferentes no hagamos nada. No. Todo lo contrario, el desafío está en cómo logramos atender a esas 30 personalidades. ¿Cómo logramos atender a esas 30 personas? Ese es el desafío y esa es la complejidad también de ser educador. Los que son docentes y los que no lo son, estamos a tiempo de cambiarnos de escenario porque es más fácil trabajar con máquinas. No hay que entender a ninguna máquina. No hay que entender ningún proceso. Pero si tenemos 30 personas, es de responsabilidad y de ética además hacer el esfuerzo para entender a esas 30 personas que además tienen un encargo especial, aprender determinadas actitudes y aprender determinados conocimientos, pero además tienen un encargo especial que hay que formarlos como personas, que hay que contribuir para que su formación sea una formación sólida. Y eso es complejo. Por supuesto que es complejo, pero ese es el desafío. El desafío no es solamente aplicar una estrategia y punto, o cumplir con un programa y punto, y entregar una meta hecha y punto. ¿Qué es entonces una cultura de paz? Nos habla básicamente de la generación de actitudes y valores éticos que llegan a ser parte de nuestro diario vivir. Yo me quedaría solo con eso. ¿Cómo logramos que los valores, las actitudes, esos valores que llamo éticos, formen parte de nuestro diario vivir? La pregunta que generalmente se hace es, ¿y cuáles son esos valores, no? ¿Cuáles son los valores que tenemos que privilegiar y cuáles no? Yo siempre hago un ejemplo, que me lo deben haber escuchado muchas personas, pero como mi creatividad es tan poca, siempre hago el mismo y me parece que es valioso el mismo. Entonces, lo siento con los que ya lo conocen. Los que no lo conocen, bueno, ya lo aprenderán. Y cuando me vuelvan a ver, ya saben que voy a hacer el mismo ejemplo. ¿Cuáles son los valores que tenemos que promover y que tenemos que trabajar? No solamente desde la escuela, desde donde estemos. No les voy a dar un listado, así que no se preparen a anotar, sino más bien vamos a escuchar un ejemplo. Esta laptop, no sé si la logran ver o todos la pueden ver, una laptop, ¿qué marca es? Muy buena, es un aparato que tiene una serie de características que ustedes pueden apreciar y que además hoy se ofrecen por todos lados. Una Toshiba es una máquina bonita. Y si vemos esta, miren, tiene un azul o negro policromado, ¿no? Un poco sucia está, pero si estuviera limpia brillaría muy bonito. Es una máquina linda estéticamente hablando. Tiene un tablero que además tiene unas teclas grandes, muy fácil, qué sé yo. Entonces esta máquina podemos apreciarla, podemos valorarla.
A la máquina podemos valorarla y podemos decir que es una máquina bonita, bella. Pero no solamente podemos valorarla desde el punto de vista de la belleza o de la estética, sino también podemos valorarla desde su eficiencia, ¿no? Podemos mirar que tiene un procesador que es potente, que es eficiente porque está prendida hace mucho rato, no se apaga, maneja adecuadamente. Ustedes pueden ver con claridad lo que esa máquina nos está proyectando hacia el multimedia. En otras palabras, es una máquina eficiente. Pero no solamente es eficiente, sino que además es útil, porque nos permite transportar a todo lugar, ¿no? Nos permite transportar a todo lugar esas ideas, conocimientos que están en los documentos y que están escritos. Por lo tanto, además de ser bella, bonita, resulta también que es práctica, es útil y es eficiente. Todas esas son valoraciones. Y si quisiéramos agregar una valoración más, podríamos decir que además esa máquina tiene un valor económico en el mercado, y tiene un valor, y a veces para algunos, ¿no?, para exagerar, también tiene un valor emocional, porque dicen mi máquina. Hay gente que hasta le pone nombre a sus máquinas, ¿no? Yo conozco. Y entonces, en términos económicos, tiene un valor específico, ¿no? Cuesta N cantidad de soles o de dólares. Ok, cerramos el tema de la Toshiba y sus valoraciones. Hemos dicho que es estéticamente bonita, que es eficiente, que es útil y que además tiene un valor económico importante. Ahora imaginémonos que acá en este auditorio tenemos uno de nuestros auquénidos, la llama. Y empecemos a aplicar la misma plantilla que hemos usado con la máquina. ¿Y cuál es nuestra plantilla? Valor estético. ¿Qué podríamos decir estéticamente de una llama? Que es bonita. Todos coincidimos que la llama es bonita. Además, tiene unas pestañas tan lindas que cualquier mujer quisiera tener. Sus ojos grandes, vivaces, es hermosa, provoca darle un beso en la punta de la nariz. Entonces la llama es un animal bonito. ¿Es eficiente y es útil? Por supuesto es eficiente. Es eficiente como transporte. Como transporte, no solamente de carga, sino también de persona. Es el camélido peruano, el camélido andino. Entonces puede caminar horas de horas con poco consumo de agua. Por lo tanto, nos garantiza un largo trecho de transporte, sea de personas o sea de carga. Es útil además. Si ustedes recuerdan cuando estudiaban naturaleza, ustedes son de ciencia y ambiente, ¿no? Son modernos. Yo soy de naturaleza, ¿no? Y los 3 reinos animales. Entonces, cuando estudiábamos a la llama, pensábamos que la llama era un animal útil porque nos daba ¿qué? Lana, ¿qué más? Todo lo que hemos aprendido de memoria. Carne, ¿no? Lana, carne y cuero, exacto. Entonces, cumple la valoración de ser estéticamente bonita, es útil, es eficiente, pero además tiene un valor económico, por cierto, porque tiene un costo, ¿no? Está valorada en el mercado por todas esas virtudes que hemos mencionado. Entonces miren, una plantilla valorativa ha funcionado para la laptop y ha funcionado para el animal. Ahora traigamos a una persona, un egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts que está acá, hombre o mujer, vamos a poner mujer, y entonces le aplicamos la misma plantilla. Estéticamente, bueno, no sé si tendrá 90, 60, 90, ¿no? Pero es una mujer bella, ¿no? En gustos y colores, bueno. Pero vamos a imaginar que el colectivo, así como cuando pregunté cómo era la llama y todos dijeron bonita, yo les preguntaría, ¿y cómo es esta mujer? Bonita, ok. Tiene un valor estético. Le seguimos aplicando la plantilla. ¿Será eficiente y útil? Bueno, viene con todas las acreditaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts que acreditan que efectivamente es una persona que trabaja en equipo, que maneja una serie de conocimientos y por lo tanto podemos aplicarle la plantilla y decir que también es eficiente y útil. ¿Y tendrá un valor económico? Por cierto también, porque en el mercado tendrá una cotización de su valor profesional.
Miren qué curioso, que aplicando la plantilla ha funcionado para el animal, para la cosa y para la persona. Y estamos valorando las tres cosas con la plantilla valorativa. Pero pregunto ahora algo más, tratando de responder la pregunta inicial: ¿cuáles son los valores que tenemos que trabajar? El ejemplo es un poco largo, pero es ilustrativo. ¿Podremos aplicar y decir que la Toshiba puede ser justa? ¿Podemos decir que la laptop es justa? ¿O es honrada? No entra el tema, no cabe. O sea, justa, honrada, no. ¿Podremos decir, por más linda que nos parezca la llama, que es justa y honrada la llama? Tampoco. Pero a nuestra profesional imaginaria invitada, ¿podemos decir si es justa y honrada? Sí. Ah, qué curioso. O sea, que hay otra plantilla que solamente puede ser aplicada a la persona. Esos valores tienen distintas denominaciones. Yo en la diapositiva le digo valor ético, pero otros le dicen valores humanos, precisamente porque solo puede aplicarse esa plantilla valorativa a los seres humanos y a nadie más. Otros le llaman valores universales. En fin, en la literatura podemos encontrar distintas denominaciones. Lo importante y lo que nos debe quedar claro, que los valores que hay que enfatizar, no digo que los otros no sean importantes, pero los que tenemos que enfatizar, porque tenemos problemas humanos y los problemas humanos se resuelven con valores humanos, no con los otros. No vamos a resolver los problemas humanos, como son la violencia, la agresión o la paz, que no sería un problema sino una virtud. No los vamos a resolver enfatizando valores de belleza, eficiencia, utilidad, economía. No estoy diciendo, subrayo nuevamente, que no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que para resolver determinados problemas necesitamos aplicar las medidas que son correctas y necesarias. Yo podría exigir que todo el auditorio sea bello. De repente en Esparta sí, ¿no? Y los feos eran muertos desde el nacimiento, desde chiquititos. Pero vemos que eso es juzgado a la luz de la historia como malo y como negativo. Entonces, ¿podemos exigir que toda la población sea bella? No. Nos gustaría de repente. ¿Podemos exigir que todo el mundo sea eficiente? Es deseable tal vez, pero no es exigente. Es deseable, es decir, es que la eficiencia tiene que ver con las capacidades personales y las características individuales y además con la formación. Pero yo podría exigir que todos los que estamos aquí seamos honrados. No están muy seguros de lo que quieren exigir. No, sí. ¿Podemos exigir que todo el mundo acá sea honrado? Sí. ¿No? ¿Quién dice que no? Otra cosa es que no lo seamos. Es diferente. Pero yo, como ser humano, debo exigir que todo humano sea honrado. Que si lo puedo o no lo puedo ser, ese es otro tema de discusión. Pero los niveles de exigencia van por los valores que son humanos. Miren, nosotros no somos seres humanos gratuitamente. Somos seres humanos porque tenemos una condición humana. Y esa condición humana se distingue de las demás porque usamos valores que nos definen como humanos. ¿Se comprende? Por lo tanto, cuando yo pregunto, ¿y qué valores tendremos que enfatizar y desarrollar en mayor proporción? Son esos. Los problemas que evidenciamos de la agresión es porque precisamente esos valores humanos no están presentes.
Y lo que necesitamos es mayor presencia de esos valores para evitar que las conductas violentas y de agresión tengan un espacio. Si alguien agrede a alguien, no es precisamente solo porque es violento por sí mismo, sino porque dentro de su estructura valorativa, vale decir, dentro de su jerarquía valorativa, hay actitudes que predominan por encima de otras. Y las otras no tienen importancia. Y claro, acá vienen modelos, patrones, paradigmas y qué sé yo. Entonces nos debe quedar claro que estos valores que llamamos humanos son los exigibles y son los que la sociedad nos exige permanentemente. Pero termino este tema de los valores con una reflexión más. Para yo ser eficiente, para ser útil y para ser bello, necesito condiciones. Si quiero ser bello, me iré pues 2 meses a un spa para que me transforme, ¿no? Liposucción, cirugía de nariz, arreglo, sembrado de pelo, en fin, ¿no? Teñido, qué sé yo, por ahí unas canitas para parecer atractivo, en fin, ya, puedo solucionar en parte, pero eso me va a costar mucho. Y para ser eficiente y útil, bueno, contrataré un coaching, ¿no? Para que me ayude, me buscaré cursos, pero eso requiere de condiciones. Para yo ser honrado, ¿a qué universidad debo ir? ¿O a qué spa debo ir? Quiere decir que los valores humanos son gratuitos. Y curiosamente, siempre se dice que lo que no nos cuesta nada, nunca se aprecia. Y eso es lo que nos viene ocurriendo. Como no nos cuesta ser buena gente, como no nos cuesta ser honrado, pues ahí vaya si lo soy o no lo soy. Y cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, ¿no? Como dice el filósofo Alejandro Sanz. Entonces, lo que yo creo es que si está en nuestras manos poder ser honrados, ¿por qué no lo somos? Si está en nuestras manos poder justo, o ser justos, perdón, ¿por qué no lo somos? Hace poco una figura política dijo que es tan difícil ser honrado. Y me pareció bien interesante su expresión. Entonces, la escuela tiene que hacerse esas preguntas que son preguntas de base, que son preguntas fundamentales. Insistiré, el bullying es una consecuencia. ¿Cómo no podemos encontrar este tipo de comportamientos si de base no tenemos claridad de las respuestas? ¿En qué valores cree tu escuela? ¿Y qué hace para que esos valores se puedan vivir en la escuela? ¿Ustedes creen, haciendo un ejercicio así de imaginación, que si lo que predominase en nuestras instituciones educativas fueran estos valores humanos, estaríamos hoy en día hablando de agresiones y de bullying? Probable que no. Ahora, el problema no es solo de la escuela, se los dije al principio, es un problema social. Porque socialmente también estos valores de los que estamos hablando no predominan, no son fundamentales. En las decisiones a veces sociales y políticas no están presentes. Y mientras no estén presentes, nada, el problema va a seguir caminando de su cuenta, sin tener oportunidad de encontrar un cambio. Ya me voy. No. A valorarla en su real dimensión. Y acá tenemos que ser muy claros y enfáticos. Todos somos personas sin excepción. Acá no hay marcianos ni extraterrestres. Somos personas. Persona el indigente, persona el conflictivo, persona el sucio, como persona el inteligente, el bonito y el limpio. El negro, el chino, el cholo, el andino, el amazónico, todos somos personas sin excepción. Y si reconocemos que todos somos personas y que por lo tanto valemos, yo creo que el problema está solucionado. Pero eso es un esfuerzo y eso es un trabajo arduo y prolongado. Segundo, principio de una cultura de paz: reflexividad crítica y transformativa. Es decir, esta reflexión que estamos haciendo
no es pues para deleitar las mentes, es para buscar la transformación, la decisión. Si está en nuestras manos poder cambiar, lo que tenemos que hacer es decidirnos, nada más, nada más. En principio, una reflexividad ética, es decir, preguntarnos si estamos siendo o no estamos siendo consecuentes con aquellos valores humanos en los que creemos. Yo creo en el respeto y lo decimos por todo lado, pero siempre estamos respetando a la persona, hasta con el que no nos cae bien. Yo creo en la democracia, salgo a las calles, tengo mi cartelón, yo soy un demócrata, voto cada 5 años, pero cuando se trata de tomar decisiones en mi casa, con los estudiantes y en cualquier lugar, no me interesa la opinión de los demás, porque yo siempre tengo la razón. Y entonces, oye, ¿hasta dónde está jugando la democracia en tu vida? ¿Solamente para mojarte el dedo? Es decir, claro, cuando se votan en las elecciones. Somos muy demócratas, pero que los alumnos no opinen. Y entonces, ¿realmente estamos creyendo en el ejercicio democrático? Somos muy demócratas, pero queremos que a 11 años los niños y los adolescentes estén sentados sin moverse. Y peor si tienen opiniones contrarias, porque ya son subversivos, ¿no? Y entonces, ¿en dónde está el ejercicio democrático? ¿Cómo construir la cultura de paz en nuestras escuelas? Esto no es un recetario. Son ideas para trabajarse. Primero, creando un clima de libertad. Y libertad no significa, como diría Sabater,